Saludos y bienvenidos al canal. En esta ocasión hablaremos sobre una correcta instalación eléctrica en tu caseta y cómo esta nos puede ayudar a ahorrar en el consumo de energía y disminuir en lo posible las reparaciones y fallas de los equipos. La correcta instalación eléctrica en casetas convencionales y de ambiente controlado es sumamente importante debido principalmente a la seguridad que deben de proveer a las personas, aves y casetas, así como a una correcta operación de los equipos y a una gran eficiencia en el transporte de la energía eléctrica, evitando gastos innecesarios. El sistema eléctrico es el sistema el cual alimentará a todos los componentes de tu caseta, como ventiladores, bombas, controladores, comederos, etc. y lo hará por un tiempo indefinido. Si la instalación o diseño desde un principio es incorrecto, hará que tus equipos no operen de manera adecuada, provocando fallos, altos consumos de energía y en ocasiones cortocircuitos que podrían llegar a dañar al personal al interior de la caseta y a la caseta misma junto con las aves, creando algún incendio. Así que es un tema al que hay que ponerle atención para evitar todos esos problemas potenciales, ya que normalmente se diseña a cargas futuras y por un tiempo indefinido, así que un mal diseño durará lo que dure tu caseta. El fallo más común al momento de diseñar este tipo de instalaciones es pensar que son de tipo residencial, que con algunos cables e interruptores que usamos en casa podremos hacer funcionar los equipos. Recordemos que la caseta siempre está expuesta a ambientes de polvo, humedad, cambios de temperatura y corrosión, muy diferente al ambiente que tendríamos en casa, por lo que hay que pensar en una instalación del tipo industrial. En casa, probablemente el equipo que llegue a consumir más energía sería el refrigerador y algún sistema de climatización, ya sea calefacción o refrigeración. En lo que respecta a la caseta, solo considerando los extractores, el conjunto de cargas eléctricas es mucho mayor, al igual que la cantidad de horas de operación. Hay que tomar en cuenta que anteriormente en la industria avícola, el diseño e instalaciones estaban basados en sistemas monofásicos, esto debido a la simplicidad de los equipos instalados, un par de líneas de comederos y alumbrado solamente. Es algo sencillo, por lo que eran consideradas como instalaciones del tipo residencial, pero conforme la industria va evolucionando a sistemas de ambiente controlado u otro tipo de mejoras basados en la eficiencia, se va incluyendo cada vez más una gran cantidad de equipos. Las necesidades van cambiando, por lo que las instalaciones también lo están haciendo. De lo que estaré hablando y ejemplificando será basado en sistemas trifásicos, comúnmente considerados como instalaciones industriales. Hay ventajas y desventajas en el uso de un sistema trifásico contra un monofásico. Lo que puedo decir es que por su naturaleza, las monofásicas son residenciales y las trifásicas industriales, y en este caso estamos en un punto intermedio en donde la caseta tiende más a evolucionar al lado industrial, por lo que no habría muchos beneficios en hacer mejoras en los sistemas monofásicos actuales. Depende del país en que te localices, tendrás alguna norma o reglamentación a la hora de realizar este tipo de instalaciones, por lo que trataré de describir en algunos términos básicos en lo que te afecta un mal diseño, pero siempre tendrás que seguir las normas de tu país para la instalación final. El tema eléctrico es basado principalmente en el dimensionamiento de la carga eléctrica a alimentar y la calidad de la energía a suministrar. Lo dividimos en dos partes, en alta y media tensión. En este caso, solo hablaremos del cableado que proviene del secundario del transformador hacia el interior de la caseta y cómo se cablean los equipos, ya que estos conceptos también aplican a las plantas de emergencia y líneas de alta tensión. Lo primero que debemos considerar es el cableado a utilizar. Los calibres de los cables están diseñados para cierta capacidad de corriente eléctrica. Entre más grueso es el cable, mayor será la capacidad de corriente que pueda manejar. La manera en cómo haya sido instalado, ya sea en una tubería o expuesto al aire libre, así como el tipo de material de dicho cable. La capacidad de un cable de cobre es mayor que la de un cable de aluminio, por lo que no deberás hacer un reemplazo directo de cobre por aluminio sin antes verificar su capacidad. Por ejemplo, 3 conductores de cobre calibre 2 en una tubería de PVC pueden llegar a conducir alrededor de 115 amperes cada uno, mientras que en las mismas condiciones uno de aluminio solamente tiene capacidad de 90 amperes, es casi un 20% menos de capacidad, por lo que tendrías que usar un cable calibre 1.0 en aluminio con capacidad de 120 amperes para igualar al de cobre calibre 2. Pero no solo con seleccionar la capacidad sería suficiente, también existe otro factor a considerar y que se refiere a la caída de tensión o de voltaje. Cuando se alimenta una carga a cierta distancia del punto de alimentación, existe una diferencia entre el voltaje entregado y el voltaje recibido. Es un fenómeno que se muestra principalmente por el efecto de la longitud del cableado. Para hacerlo más sencillo, usemos el siguiente ejemplo. Tenemos un transformador que nos da un voltaje de 220 volts y usamos un cable calibre 12 con capacidad de 25 amperes para alimentar un extractor que consume 7 amperes y que se encuentra a 1 kilómetro de distancia. A pesar de que el cable tiene la capacidad de corriente para alimentar al extractor, la gran mayoría del voltaje será absorbido por el propio cable, ya que es una distancia muy larga. En el caso opuesto, si la distancia entre el transformador y el motor fuera de solo 50 metros, con el mismo calibre 12, la caída de voltaje sería muy baja, prácticamente nula, por lo que el extractor estará trabajando con el voltaje corriente ideal. La manera de corregir la pérdida de voltaje de 1 kilómetro en el primer ejemplo sería usar un cable calibre 2 con capacidad de 115 A
amperes, que tendrá un costo mayor que el calibre 12, para así poder asegurar el suministro del voltaje correcto. La norma oficial mexicana 001-CD 2018 es una derivada de la NEC estadounidense. Dice que lo máximo de pérdida de voltaje en un circuito es de 3% y de un 5% máximo desde la fuente de suministro hasta el último dispositivo. Así que solo habrá que hacer el cálculo correcto del conductor para los diferentes equipos sin pasar el máximo de pérdida permitido. Otro error más común es el de usar protecciones como los interruptores termomagnéticos de mayor capacidad que el requerido, provocando que primero se dañe el equipo y el cableado antes de que la protección se active. En este ejemplo, usando un interruptor de 200 amperes para proteger un cable de 115 amperes. Una de las pérdidas más importantes de energía eléctrica en una caseta es la producción de calor, el cual se genera por el paso de la corriente eléctrica en cableados y equipos. ¿Cómo es esto? ¿Has visto cómo una plancha y un calefactor eléctrico producen calor con solo energía eléctrica? Siempre que existe una corriente eléctrica que pase por un circuito, esta generará calor. La diferencia es cuánto calor podemos controlar. Una plancha, al igual que un calefactor, utilizan el 100% de la energía eléctrica para convertirla en calor, y esta es controlada a través de una resistencia eléctrica de cierto valor. Pues bien, el cableado eléctrico cuenta con cierto valor de resistencia, que con el paso de corriente que demanda un motor, este generará calor en la línea. Un ejemplo sencillo del cableado hacia un motor sería un foco incandescente. Al momento de pasar una corriente por su filamento, hace que emita luz. Del 100% de energía suministrada, un porcentaje se convierte en calor y otro porcentaje en iluminación. De igual manera, en el motor, un porcentaje se convierte en calor y otro porcentaje se convierte en movimiento. Para la cuestión de la iluminación, actualmente contamos con alternativas del tipo LED, ya que la producción de calor es muy baja en relación a la cantidad de luz que pueden emitir. Otro problema adicional son las variaciones de voltaje de la red eléctrica. Si tu cableado está mal seleccionado o si tienes variaciones de voltaje a la baja, el motor es un dispositivo que siempre intentará compensar su funcionamiento consumiendo más corriente, por lo que usará más energía para realizar la misma función. Esto nos llevará a que se produzcan más pérdidas de energía, porque al aumentar la corriente aumenta las pérdidas por calor igual que en una plancha, y además disminuirá la vida útil del motor, ya que el cableado interno también es para cierta capacidad. Aumentará tanto la temperatura que en algún momento se llegará a quemar. Así que no solo será el costo de reparar o reemplazar el motor, sino también el costo de la electricidad desperdiciada en tener planchas para generar calor. Como ejemplo, un motor de 1.5 caballos de un extractor quedaría bien con un cable calibre 12 para una distancia de 100 metros, pero para 150 metros lo correcto sería usar un cable calibre 10. Un bajo valor de voltaje hará que se acorte la vida de tu motor, hará que tu ventilador mueva menos aire del que fue diseñado, generará problemas de recalentamiento en cables e interruptores, así como gasto en el consumo de energía que no estás utilizando de manera efectiva. Y si tu equipo se encuentra debidamente protegido, observarás que cada cierto tiempo tus protecciones se activarán, provocando fallas de operación en tus sistemas. Por último, y no menos importante, es contar con un adecuado sistema de tierras eléctricas, las cuales nos ayudarán a proteger al personal de algún choque eléctrico, al equipo contra algunos transitorios y poder tener un voltaje más estable. En este caso, la norma oficial mexicana nos pide que el valor de la resistencia a tierra no deberá ser mayor a 25 ohms. El método básico para generar un sistema de tierras es enterrando una varilla a la tierra y hacer la medición. Si el valor excede a los 25 ohms, se tendrá que enterrar otra varilla a una distancia de 2.5 metros y conectar ambas. Después, realizar la medición. Si el valor aún es alto, se deberá enterrar otra varilla y así sucesivamente. Así que lo importante en una caseta de ambiente controlado es que el diseño del cableado y sus protecciones sean correctos. Deberá de haber protección por motor y no solo una protección central. De manera adicional, se tendrá que tener un correcto sistema de mantenimiento, como limpieza de los tableros, protecciones y terminales, ya que la acumulación de polvo o una conexión floja genera calor y fallas. Con esto podrás ahorrar bastante dinero en la operación de tus equipos al tener un correcto consumo de energía y logrando evitar en la mayoría posible que tus equipos se lleguen a dañar. Si tienes algún comentario, déjalo en la parte de abajo, y si te gustaría que hablara de un tema en específico relacionado con tu equipo, granja o caseta, házmelo saber.